Bienvenidos a Brian Audionovelas, donde las historias cobran vida a través de la voz, con la siguiente parte de esta gran historia. Como siempre, ninguna de las historias publicadas aquí es de mi autoría, solo las comparto para el disfrute de todos los oyentes. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos dueños. Capítulo 84. Un juego del gato y el ratón. Kellard Custodio miró con furia el mapa que tenía delante. Esto no era lo que se suponía que iba a pasar. ¿Cuántas veces lo había dicho en las últimas semanas? Probablemente más veces que en toda su vida. Independientemente de lo que piensen los demás, Kellard no era un ser sin alma, ni un demonio disfrazado de ángel. Ella sabía perfectamente qué clase de mujer era. Alguien que se esforzó por alcanzar sus metas por cualquier medio necesario y que siempre trató de respetar las normas sagradas al hacerlo. Lo que significaba que, incluso si una masacre fuera el método preferible para lograr algo, ella optaría por la siguiente mejor opción, si la hubiera. En este momento, ese no parecía ser el caso. Sabía que la única opción que tenían para evitar una masacre era derrotar a Reestice en el mar, y eso debería haber sido fácil, si no fuera porque, al parecer, no lo fue. De su célebre flota sagrada, la flota más poderosa del continente, que contaba con hasta 50 barcos creados exclusivamente para la guerra, solo 15 regresaron a puerto. El resto quedó destrozado. La magia era la única explicación, ya que nadie había presenciado el suceso, pero se encontró una enorme cantidad de restos de madera flotando en la zona. Nadie podía siquiera imaginar qué tipo de magia se necesitaría para lograrlo. Dudaba que incluso el famoso Fluder Paradine pudiera provocar una destrucción tan extensa. Y, lo peor de todo, solo había un ser capaz de hacerlo. El hechicero maldito Satoru. Quien se suponía que debía estar muerto, o de camino a estarlo en ese momento. Entonces, ¿cómo era posible que estuviera aquí? Causando un caos absoluto entre sus tropas. ¿De verdad pudo haber sobrevivido a una maldición que ni siquiera una hechicera divina de 5º nivel como ella podría contrarrestar? La simple idea era, cuanto menos, absurda. Había algo que se le escapaba, algo importante que pronto aseguraría la derrota de su país si no lo descubría. Hermana, terminé los preparativos. Estamos listas para recibir a esos perros de Reestice tan pronto como tengan el valor de hacer algo más que mirarnos fijamente desde el otro lado de la bahía. Kellard reprimió un suspiro que no se le escapaba ante el ruidoso comentario de Remedios. Quería mucho a su hermana, pero a veces era demasiado, y el estrés no ayudaba. Sabía que Remedios no consideraba su derrota en el mar como algo grave, ya que estaba especializada en combate terrestre, pero no le vendría mal empezar a pensar de forma diferente de vez en cuando. Aún así, planteó un punto válido, aunque fuera sin querer. ¿Por qué el enemigo permanecía inmóvil justo fuera de su alcance? Si hubieran contado con el marqués, podrían haber aprovechado la ventaja que les dio su primera victoria y haber atacado la ciudad sin estar preparados. En cambio, les permitieron reorganizarse y recopilar información sobre sus fuerzas. Fue un cambio radical en cuanto a la estrategia. Incluso capturaron la Santa Corona. Podrían haberla fortificado, tomar la ciudad les habría costado mucho, pero hacerlo equivaldría prácticamente a ganar el 70% de la guerra. Con una ciudad-puerto fortificada en su poder, no tendrían problemas para traer todas las tropas y recursos que necesitaran de Reestice y que llegaran sanos y salvos. Estaban renunciado a una enorme ventaja, y lo que realmente le preocupaba era no entender por qué. ¿Hemos recibido alguna noticia de la capital?, preguntó, preguntándose si sus espías podrían haber informado de algo. Calca era a quien le había confiado su red de espionaje una vez que partió a la guerra. Después de todo, tenía que quedarse allí, el país no podía arriesgar a su santa reina, símbolo de esperanza. El hecho de que Kellard no quisiera ver su vida en peligro era solo una pequeña parte de la ecuación. No, silencio, pero no creo que debamos esperar mucho de aquellos que se basan en rumores y escuchas indiscretas, son un grupo poco fiable. Kellard respiró hondo para calmarse antes de que el instinto de golpear a su hermana detrás de las orejas con un hechizo se apoderara de ella. El silencio era otra preocupación que tenía que añadir a la lista.
El número de espías en Reestice ya era reducido considerando que la mayoría habían sido sacerdotes que ahora solo servían de alimento para los gusanos. Los demás no tenían un rango tan alto como ellos y temía que los hubieran capturado tras el atentado contra la vida del marqués. Estaba segura de que él, o alguien en su lugar, había soltado a los perros rabiosos de las 7 manos. Preferiría tragarse un texto sagrado antes que creer que su intento quedó sin respuesta de alguna manera. «Maldita sea», maldijo entre dientes. No podían seguir tropezando así en la oscuridad en una habitación llena de dagas afiladas. Un simple paso en falso y estarían completamente perdidos. ¿Y si enviáramos una patrulla de ángeles a hostigar a la flota enemiga? Quizás por fin harían algo al respecto. La propuesta no carecía de mérito, ella sabía a qué se refería su hermana, pero aún así, no debían provocar a un dragón del que desconocían todos sus secretos y habilidades. Un plan descarado y arriesgado. Justo lo que esperaba de su hermana. Unos golpes fuertes y frenéticos en la puerta interrumpieron su reunión. ¿Quién se atreve? Kelarta cayó de inmediato el grito de indignación de su hermana mientras usaba su magia para abrir la puerta, revelando a un paladín con aspecto de pánico. Suma sacerdotisa. Gran maestro. Les pido disculpas por la interrupción, pero tenemos noticias urgentes. El hombre dijo mientras entraba tambaleándose. ¿Qué significa esto? Preguntó Remedios, visiblemente molesta. Ha llegado un mensajero del muro. Ha sido derribado. El muro ha sido derribado, y se acercan. Los semihumanos. Decenas de miles de ellos. Marchan hacia el oeste. El hombre gritaba absurdidades porque eso era lo que eran. Era imposible que ese informe fuera cierto. Jamás en la historia del Santo Reino cayó el muro. Es cierto que 1 o 2 grupos lograron colarse cuando la muralla estaba desprotegida, pero nunca en número superior a unos pocos miles, y la muralla nunca sufrió grandes daños. ¿Qué locuras estás diciendo? La primera en reaccionar fue su hermana, quien gritó negando la realidad y dando voz a los propios pensamientos de Kelart. ¿Dónde está ese hombre? El que lo denunció. Tráiganlo aquí. Por una vez, Kelart le agradeció a Remedios por haber tomado la decisión audaz y acertada. Tenían que hablar con ese hombre. Ahora mismo. El paladín salió tambaleándose de la habitación, gritándole a algo o a alguien. Kelart sintió que su cuerpo se movía por sí solo y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación. Debe haber un error, esto no puede ser cierto. Debe ser una trampa. Comprendía la posibilidad de una invasión, como tantas otras a lo largo de los años. Al fin y al cabo, sacaban hombres de la muralla para reforzar el ejército. Algunos de los semihumanos más astutos podrían haber detectado la maniobra y aprovecharla. Era un riesgo que estaba dispuesta a correr. Pero esto, ¿qué era esto? El paladín pronto regresó arrastrando consigo a un hombre mugriento con una armadura de cuero mal conservada y ojos de alguien que no había dormido en mucho tiempo. Diablos, el hombre ni siquiera podía mantenerse en pie por sí solo sin la ayuda del paladín. Señora suma sacerdotisa. Este es Marcos, el hombre que acaba de llegar hace media hora. El paladín explicó, mientras el hombre medio muerto se desplomaba en el suelo. Hombre. Ponte en presencia de la suma sacerdotisa y el gran maestre paladín. Y Remedios volvió a empezar. Kelart suspiró, a veces su hermana carecía por completo de conciencia. Ni siquiera se molestó en mostrar su disgusto, sino que se dirigió inmediatamente hacia el hombre, lanzando un hechizo curativo por si acaso estaba herido o tenía algún estado negativo. Como su hechizo no parecía mejorar su situación, tuvo que concluir que el cansancio era la única causa de su estado actual. Marcos, por favor, concéntrate, te necesitamos aquí ahora mismo, luego te prometo que descansarás todo lo que necesitas. El hombre asintió lentamente, asegurándose de demostrar que había comprendido sus palabras. Bien, ahora cuéntame qué pasó desde el principio. El hombre pareció sentirse indispuesto ante su sola petición, pero pronto sus labios se entreabrieron, dejando ver una voz ronca. El muro, lo estábamos custodiando cuando lo vimos, los semihumanos se reunieron, primero unos 100, luego el número aumentó, al día siguiente eran más de 1000 *. Marcos comenzó a toser sin control. Traigan agua.
Ella le dio una orden al paladín más cercano, quien inmediatamente se dirigió desde la jarra de agua que había sobre la mesa hacia el hombre. Ni siquiera dudó al beber directamente de la jarra como un animal sediento al borde de la muerte. Sin duda, una escena bastante desagradable, incluso repugnante, pero que ella estaba dispuesta a pasar por alto dadas las circunstancias. Finalmente, los labios del hombre se separaron de la jarra mientras continuaba su relato con una voz más clara. Estábamos alarmados, enviamos a alguien a pedir ayuda a los demás en el muro, nunca regresaron. Al tercer día, el número de semihumanos superaba los 10.000 según una estimación básica. Estábamos discutiendo enviar a alguien a informar a la reina cuando. El hombre vaciló un instante, lo que provocó la reacción instintiva de Remedios. ¿Qué? El grito pareció, al menos, sacarlo de su estupor. No lo sé. Todo se incendió. Salí derribado y no tengo ni idea de cómo sigo vivo. El hombre gritó con una clara desesperación y dolor grabados en cada palabra. Cuando recuperé el conocimiento, el muro había desaparecido, un trozo entero, al menos 100 metros o más, reducido a escombros y cenizas. Vi a los semihumanos correr entonces, y gritaron, por los 4 dioses, gritaron como demonios del infierno más profundo. El hombre se calmó, pero Kellart hubiera preferido que siguiera gritando, aunque solo fuera para cambiar las palabras que pronunciaba. Huí entonces. Tomé el caballo más cercano y corrí por mi vida. No podía, simplemente no podía parar. Temía que me atraparan. 3 días cabalgué ese caballo hasta casi matarme. 3 días sin dormir para llegar hasta aquí. Terminó de contar su historia ante el sombrío silencio de todos. Cobarde. Remedios escupió la palabra como si fuera el veneno más letal del mundo. Un segundo después, la mirada fulminante de Kellart la hizo callar. El caballo murió minutos después de su llegada. El paladín que trajo a Marcos aquí añadió. ¡Ay, pobrecito, era un caballo tan bonito! El hombre parecía casi ajeno a la realidad por la frialdad de sus palabras. Solo necesito confirmar una última cosa, Marcos, y luego puedes irte. Viendo cómo huiste aquí en lugar de a la capital, debo suponer que vienes de la parte más septentrional del muro, ¿es correcto? El hombre tardó un instante en comprender la pregunta. Sí, a un par de leguas del mar. Él confirmó su intuición. Kellart hizo un gesto con la mano para despedir a todos de la sala. Una vez cerrada la puerta, se dio la vuelta y pateó una de las sillas de madera con todas sus fuerzas, enviándola volando contra la pared. Incluso su hermana pareció sorprendida por su inusual muestra de violencia. Pero Kellart no pudo evitarlo. Esto era un puto desastre. Mierda. Casi nunca se dejaba llevar por la frustración, pero esta vez no pudo contenerla. Esto es lo que estaban esperando. Esos cabrones. Ella siguió enfurecida, lanzando la jarra de agua contra la pared y provocando un desastre que en ese momento le importaba un bledo. ¿Quieren que abandonemos la ciudad para detener el avance de los semihumanos o que nos quedemos quietos y dejemos que el resto del reino sea devastado? Gritó al vacío. Su hermana se quedó completamente muda ante la escena que se desarrollaba ante ella. Remedios jamás la había visto desmoronarse así, ni siquiera Kellart sabía que podía hacerlo hasta ahora. Ellos lo hicieron. El gran maestro preguntó estupefacto ante la sola idea, al parecer. ¿Y quién más? No hay nadie capaz de volar 100 metros de muro en un instante. Diablos, ni siquiera pensé que él pudiera hacerlo. Kellart continuó su marcha de un lado a otro de la habitación, mordiéndose las uñas mientras su mente iba a 1000 por hora. Podría ser mentira. Eso la dejó paralizada. Se le pasó por la cabeza la posibilidad de que ese fuera el mejor escenario posible, una farsa para que se marcharan el tiempo suficiente para que perdieran la ciudad. En cualquier caso, da igual, si es un farol, podemos mantener nuestra posición, pero si no lo es, condenaríamos a la mitad del reino a convertirse en la próxima comida de los semihumanos. Lo explicó apretando los dientes. Podríamos enviar a un mensajero para que lo compruebe. Su hermana replicó, para gran irritación de Kellart. No tenemos tiempo. Ese hombre mató a su caballo al conducirlo desde el muro hasta aquí en 3 días. Ir y volver llevaría al menos 10 días, en ese mismo tiempo los semihumanos podrían haber llegado a la capital.
Kellart lamentó haber golpeado la mesa con el puño enfadada. ¿Por qué hacer esto? Reestice sería considerado un enemigo de la humanidad. La teocracia Slane, el imperio, incluso el reino dracónico. No se quedarán de brazos cruzados cuando su vecino esté tan dispuesto a usar semi-humanos para asolar a sus enemigos. Remedios protestó, provocando una risa amarga que escapó de los labios de Kellart. Y dime, querida hermana, ¿quién exactamente lo demostrará? Porque, por lo que sabemos, el ejército de Reestice está actualmente ocupado en nuestra bahía. La invasión de los semihumanos no será más que un hecho fortuito, en el mejor de los casos, o un error de cálculo por nuestra parte, en el peor. Dijo Kellart con amargura. Pero me lo dijiste. Nadie más que ese mago podría haber volado el muro. Su hermana mayor volvió a protestar. ¿Y acaso ese hecho no la irritaba enormemente? Sí, eso mismo pensó ella, ¿cómo demonios lo hizo? ¿Cómo demonios fue a parar desde la flota hasta el muro y organizarlo todo en menos de 2 semanas? No era tonta, sabía que existía la magia de teletransportación y preferiría comerse sus piernas antes que creer que ese hechicero maldito no conociera el hechizo. Sin embargo, eso solo explicaba el movimiento, incluso si de alguna manera lograba convencer a todos los semihumanos de las colinas de Abelion de marchar inmediatamente, algo que ella dudaba mucho. Aún así no habría tiempo para que llegaran al muro, la cronología simplemente no cuadraba. Es mera especulación, no tenemos ninguna prueba, ninguna nación creerá semejante historia sin la más mínima evidencia. Creó la coartada perfecta al estar presente durante el enfrentamiento inicial en el mar. Nadie creerá que de alguna manera fue de allí al muro en menos de una semana y luego logró convencer a casi todos los semihumanos para que marcharan allí. Pareceríamos unos locos tratando de encubrir nuestros propios errores con esta excusa. Kellart se mordió el labio inferior hasta hacerse sangre, mientras sus ojos recorrían el mapa, moviéndose rápidamente desde el muro hasta la ciudad y luego a la capital. Maldita sea, maldijo para sus adentros mientras se volvía hacia Remedios. Hermana, necesito que hagas algo muy estúpido. Su hermana mayor se quedó paralizada al instante, en posición de firmes. Nuestro enemigo espera que abandonemos la ciudad, si hacemos eso, aseguraremos nuestra derrota. Así que, simplemente tenemos que hacerles creer que no nos hemos movido ni un centímetro. Ella ya sabía que su hermana estaba a punto de protestar, pero fue más rápida. Mantendremos a todos los que ya están en sus puestos, no se debe cambiar nada, no quiero que ningún guardia llegue tarde o falte. Tomarás al resto y marcharás hacia el sur, intentando interceptar esta invasión de semihumanos. Enviaré a un jinete al muro para confirmar la brecha. Si es cierto, volverá para informarme, si no lo es, marchará hacia el sur para avisarte que regreses inmediatamente, así que coordínate con el jinete sobre el lugar de encuentro y en cuántos días. Vio cómo la luz de la comprensión se reflejaba en los ojos de su hermana. Sí, eso es perfecto, Kellart. Eres un genio. Kellart casi sonrió al recordar cuántas veces había escuchado esas mismas palabras pronunciadas por una versión más joven de Remedios. Pero espera. El ejército del sur se acerca. Si la invasión es cierta, no puedo simplemente comunicarme con ellos y dejar que se encarguen mientras regreso contigo. Kellart hizo una mueca al pensar en el ejército del sur, que se estaba tomando su tiempo para llegar. Esos gordos bastardos sexistas no desearían nada más que verlos caer a los 3. Tienen sus propios espías, se enterarán de la posible brecha en un par de días como mucho, y cuando lo hagan, lo usarán como excusa para proteger sus fronteras y nunca nos prestarán una soga, si no es una para ahorcarnos nosotros mismos. Podía ver la rabia reflejada en el rostro de Remedios ante sus palabras. Esos gordos cabrones. El gran maestro lanzó un grito de puro odio mientras una sonrisa burlona aparecía en el rostro de Kellart. Pero así son las cosas, hermana, y sabiendo cómo actuarían esos tontos, podemos aprovecharnos de ello. Quieren proteger sus fronteras. Bien, que las protejan de verdad. Una vez que encuentres a los semihumanos invasores, haz lo que sea para empujarlos hacia el sur, empújalos contra el ejército del sur, y cuando entren en combate, vuelve inmediatamente conmigo. Kellart explicó, señalando en el mapa los lugares exactos donde empujar a la horda hacia una atenta Remedios.
Mientras las dos hermanas seguían planeando, Kelart solo podía pensar en una cosa. Saldremos adelante. Incluso con esto, no, sobre todo con esto. Esta debe ser la última apuesta de Restice. Una vez que nos libremos de esto, tendremos una oportunidad. Están haciendo todo lo posible para no enfrentarnos directamente, lo que significa que saben que perderían, pensó la suma sacerdotisa mientras un nuevo plan tomaba forma en su mente. Ella regresará con su reina con vida y, sobre todo, victoriosa. Al día siguiente. Punto de vista de Gasef. El capitán guerrero permaneció inmóvil como una estatua que se alzaba imponente sobre su rey. Todo aquello fue un asunto terrible, pero Gasef ya lo sabía. Había aceptado las consecuencias de ser el capitán guerrero cuando su rey, o mejor dicho, su amigo, le pidió que le prestara su espada en su dolor. Había aceptado la dura realidad de su decisión cuando se negó a marcharse aquel día. No, incluso antes de eso, cuando decidió que su amistad con el hechicero Satoru era algo que apreciaba, aunque no estuviera de acuerdo con algunas de sus decisiones. Al fin y al cabo, todos eran hombres, todos con sus defectos. Él no se consideraba una excepción. Hubo un tiempo en que pensó que podía anteponer sus valores a su posición. Pero era mentira, no porque le importara el prestigio, sino porque con el tiempo había aprendido que no había camino libre de sacrificios, salvo quedarse quieto, e incluso esa elección conllevaba el desastre. Este mundo era un lugar cruel. Quizás subestimó la razón que tenía su alumna, Laccius, al pronunciar esas palabras. La había visto llena del entusiasmo juvenil propio de la edad por demostrar su valía. Pero, en realidad, ella tal vez percibió algo que él mismo no había notado, o que, mejor dicho, había preferido ignorar durante todo este tiempo. Hicieras lo que hicieras, alguien iba a sufrir las consecuencias. Podría haberse marchado, podría haber dejado que sus amigos se encargaran del asunto, y estaba seguro de que no le habrían reprochado nada. Ambos eran así, aunque de maneras diferentes. ¿Y luego qué? Recorrer el continente sin rumbo fijo. Abandonarlo cada vez que no le gustara el resultado de una decisión. ¿En qué se convertiría eso? Esa última pregunta era fácil de responder, sería un cobarde. Un cobarde que fingía que al marcharse había resuelto algo, como si los acontecimientos no fueran a desarrollarse con o sin él. Al final de su vida, solo podría darse una palmadita en el hombro, diciéndose a sí mismo que siempre se había alejado de aquello con lo que no estaba de acuerdo. Ese sería todo el consuelo que tendría, algo insignificante comparado con la pila de cadáveres que podría haber salvado si se hubiera quedado y hubiera tomado una postura. Estar allí le permitió tomar decisiones y asegurarse de que, incluso en caso de desastre, se evitarían sacrificios innecesarios. Majestad, la moral está alta, pero las tropas empiezan a preguntarse por qué no avanzamos, están deseosas de actuar, los discursos motivadores del príncipe heredero no ayudan, las reyertas son cada vez más frecuentes, sugiero al menos intentar una primera incursión, solo para darles a los hombres algo hacia lo que canalizar su impetuoso entusiasmo. El marqués Pespea dio su informe, aunque Gasef ya le había dicho lo mismo al rey en confianza con anterioridad. El príncipe era sin duda descarado y tenía mucha labia, pero a veces debería simplemente escuchar lo que se le decía. Pero no le correspondía a Gasef decirlo. Hablaré con mi hijo, otra vez, pero no nos mudaremos. El rey habló sin mostrar emoción alguna. Aunque Gasef sabía que estaba ansioso, este era el momento crucial de la segunda fase de la invasión, y en él se arriesgaban a tener una guerra corta y relativamente limpia, o un caos prolongado que posiblemente costaría muchas más vidas de las que valía la pena. Con el debido respeto, Su Majestad, puede que necesitemos. El marqués no pudo terminar su protesta porque un cierto ritmo de golpes interrumpió su encuentro. Una secuencia que Gasef ya conocía bien, la única que sus subordinados no anunciaban de antemano. Adelante. La puerta se abrió por orden de su rey e inmediatamente se cerró tras la oscura figura que entró. Señor Mato, ¿está hecho? La pregunta desconcertó a todos los nobles presentes, a excepción del rey y Gasef. Todas las miradas se centraron en el misterioso hombre que había entrado. Sin embargo, nadie pronunció palabra, pues la gran huella de una mano color ceniza en su armadura de placas indicaba claramente quién era su amo.
Sí, Majestad, el muro cayó hace 3 días, mientras hablamos más de 30.000 semihumanos están asolando el Santo Reino, nuestro espía acaba de confirmar que nuestro enemigo ha recibido el mensaje y está poniendo en marcha su ofensiva. Un silencio tenso se apoderó de la habitación, antes de que todo estallara en el caos cuando gritos de sorpresa y confusión llenaron la cabina, obligando a Gasef a usar la autoridad de su rey para restablecer el orden. No fue hasta que el último de los nobles se calmó que el rey se levantó de su asiento. El marqués Satoru ha cumplido su palabra, el momento es perfecto. No esperaba menos, transmítale mi agradecimiento, ahora creo que ya tiene instrucciones. El hombre no mostró emoción alguna ante las palabras del rey, ni tampoco respeto alguno. En otras circunstancias, Gasef tal vez habría sentido la necesidad de intervenir, aunque aquel hombre lo hizo dudar, era peligroso, sus instintos de guerrero se lo decían. Pero no estaba ni cerca de él ni de Brain, de eso no cabía duda. Aún así, era uno de los mejores de Satoru, y no tenía ninguna duda de que la enorme espada larga que llevaba a la espalda no era solo para lucirla. En efecto, el bombardeo comenzará esta noche. Todavía nos quedan más de 500 pergaminos, aunque la mayoría de los de tercer nivel se usaron para defender la flota. Creemos que, con su número reducido, no podrán mantener la ciudad bajo un bombardeo interminable de hechizos durante mucho tiempo. El hombre de cabello negro hizo estas declaraciones antes de salir de la habitación, probablemente para organizar a sus hombres para el próximo ataque. Majestad, ¿qué significa esto? Al ser interrogado nada menos que por el marqués del Este, Raeben, su palidez era sin duda peor que hacía unos minutos. Es exactamente lo que parece. El rey dijo esto mientras volvía a su silla, sentándose con un profundo suspiro como si se hubiera quitado un gran peso de encima. El marqués Satoru no fue víctima de ningún intento de asesinato, como muchos de ustedes especularon sobre su ausencia durante nuestra partida. La misión del marqués era asegurarse de que los semihumanos de las colinas de Abelion traspasaran las murallas y sembraran el caos tras las líneas enemigas, separando el sur del norte. Gasef hizo una mueca al oír esas palabras, aunque Satoru le había asegurado que intentaría desviar a la horda de las zonas pobladas. No era ningún tonto, tendrían que atravesar aldeas. La guerra era, sin duda, algo horrible, pero independientemente de lo que él quisiera, solo podía proteger a la gente estando presente y no huyendo. Locura, miles morirán. El que tuvo que hablar fue uno de los nobles de menor rango que tardó demasiado en callar. Lord Montserrat, ¿tiene algo que añadir? Las frías palabras del rey parecieron infundir miedo en todos los presentes, sobre todo en el señor menor. No, su majestad. Eso fue todo lo que el hombre pudo pronunciar, con la mirada fija en el suelo como un niño que acaba de recibir la peor reprimenda de su vida. Majestad, comprendo el valor estratégico de esto. Si todo sale como predijo su majestad, podríamos terminar esta guerra en un tiempo récord. Sin embargo, corremos el riesgo de enfrentarnos al desprecio del resto del continente durante años, no, incluso décadas. El marqués Pespea intentó intervenir. No hay testigos de nuestra participación, e incluso si se hicieran acusaciones, no serían más que los desvaríos de los derrotados tratando de justificar su capitulación. Gasef reconoció que esas no eran palabras de su rey, no, lo más probable es que fueran de Satoru o de la princesa Renner. El marqués Satoru se asegurará de borrar todo rastro de los supervivientes. Los semihumanos que cruzaron la frontera ya han firmado su sentencia de muerte, ya sea a manos de los paladines o del marqués, serán exterminados por completo. Creo que debería alegrarse, marqués Pespea, creo que tomar el control de parte de las colinas de Abelion será muy beneficioso para su territorio, que carece de muchas tierras cultivables. Ramposa explicó mientras se volvía hacia el marqués Raeben. Y el marqués Raeben también, me imagino que disfrutaría viendo su territorio costero prácticamente duplicado. De un solo golpe, el rey había silenciado a los dos únicos lores presentes en la sala que tenían el poder de expresar su desacuerdo con el plan. El sagrado reino del norte pronto estará bajo nuestro dominio, y el sur o bien dejará el asunto en suspenso, o continuará luchando contra la horda de semihumanos sin nuestra ayuda. El rey se levantó de su asiento una vez más, avanzando lentamente hacia la puerta del camarote, sus pesados pasos resonando en el silencio de la sala de reuniones.
Y así, mis queridos señores, es como ganamos una guerra incluso antes de que se libre la primera batalla, como diría el marqués Satoru. Y con eso, la puerta se cerró tras el rey y Gasef. Creo que la actuación no es precisamente mi fuerte, al menos no a mi edad. El anciano se lamentó mientras su postura se encorvaba visiblemente, al tiempo que una pesada y cansada tristeza se cernía sobre él. Creo que su majestad fue bastante convincente, diría que una actuación capaz de engañar a algunas de las mentes más brillantes de toda la corte sería digna de elogio. Las palabras de Gasef provocaron una leve y triste risa en los labios de su rey. ¿De verdad lo crees? Si no te conociera, pensaría que con tantos halagos intentas ganarte un título y un terreno. El anciano dijo con diversión. Por favor, no lo haga, majestad, apenas puedo vigilar a mi tropa de guerreros. Ni siquiera puedo imaginar lo que implicaría ser responsable de la vida de la gente común. Gasef replicó con falsa desesperación. Tal vez debería renunciar y unirme a un equipo de teatro. Podría interpretar al abuelo cariñoso, o quizás al viejo gruñón que de vez en cuando da buenos consejos. El rey continuó, sin duda en broma. Si ese fuera el caso, tendría que interpretar al tío que no logra sentar cabeza, o al vagabundo que vive bajo un puente pero que secretamente es hábil con la navaja. Gasef continuó, dejándose llevar por la divertida fantasía. Ah, debería haber imaginado que no me dejarías en paz ni siquiera sin corona, eres un hombre demasiado persistente, Gasef. Ramposa soltó una risita que Gasef correspondió. Los dos continuaron bromeando, ignorando claramente los deberes y responsabilidades que pronto recaerían sobre ellos. Pero eso estaba bien, solo por unas horas, solo por ese tiempo, podían soñar con cosas imposibles y ser quienes quisieran ser. Reu lo vale. Punto de vista de escalada. Climb se acurrucó bajo las sábanas. Odiaba el norte. Hacía un frío terrible por la noche y, por lo general, el tiempo no mejoraba mucho durante el día. Quédate quieto, ¿quieres? Escuchó las palabras murmuradas de la fuente de calor que lo abrazaba. Para ser sincero, la primera vez había sido increíblemente vergonzoso, no creía que hubiera habido nunca alguien con quien hubiera tenido tanto contacto físico, ni siquiera su madre. Las frías noches de finales de otoño se encargaron de que superara rápidamente su vergüenza. Para ser completamente honesto, no le importaría mantener el arreglo. Después de todo, desde que empezó a compartir cama con Ed Strom, tenía pesadillas con menos frecuencia. Incluso había vuelto a dormir más de 4 horas seguidas. El rostro desfigurado de Rina, con la cara desfigurada por la estampida, y el cadáver arrugado de Chris, desnutrido hasta el punto de ser poco más que piel y huesos, rara vez lo atormentaban en estos días. Sabía que este era un mundo cruel, pero tal vez, podría superar poco a poco la rabia que llevaba dentro. A veces le asustaba, era como si se enfureciera cada vez que veía a uno de sus compañeros arrinconado, algo dentro de él parecía tomar el control. Sin siquiera darse cuenta, ya estaba abalanzándose sobre el enemigo, sus espadas bañadas en la sangre fresca de su víctima. Para ser honesto, odiaba esa sensación, pero prefería vivir con ella a tener que vivir con otro de sus camaradas muerto y sin poder hacer nada al respecto. Levántense de una vez, tortolitos. Climb sintió el impulso de golpear a su comandante mientras les gritaba que se levantaran. Y conociéndolo, no era ninguna sugerencia. Tenemos trabajo que hacer, no me hagas esperar. El hombre volvió a gritar, con una voz que le taladraba los oídos, antes de cerrar la puerta. Por un momento pensó en ignorar la orden, pero para su disgusto, Ed Strom ya se había dado la vuelta, dejando su espalda expuesta al frío implacable. Murmuró algo que ni él mismo entendió mientras se frotaba los ojos lentamente, intentando espantar cualquier rastro de sueño. El hecho de que Ed Strom simplemente abriera las cortinas permitiendo que la luz de la mañana inundara la habitación, no ayudó en absoluto. Se giró para protestar, pero se le cortó la respiración al ver a Ed Strom quitarse la ropa de dormir para ponerse su atuendo habitual. No podía apartar la vista de la piel morena de su compañera y amiga, el hecho de que solo llevara ropa interior no ayudaba. No era la primera vez que se cambiaban en la misma habitación, pero él siempre se daba la vuelta para darle algo de privacidad antes.
Pero ahora presenciaba una visión por la que, sin duda, algunos estarían dispuestos a matar. La luz del sol incidía justo en el punto preciso, haciendo brillar su cabello plateado y resplandecer su piel. Era lo más parecido a una imagen divina que jamás había visto en su vida. Dejó de admirarla solo cuando notó que sus ojos violeta claro estaban fijos en él, con una sonrisa burlona dibujada en todo su rostro. Se sonrojó, avergonzado de haber sido sorprendido mirando fijamente. Bueno, parece que alguien finalmente decidió comportarse acorde a su edad. Ella bromeó con ese tono que tanto le irritaba. Callarse la boca. Él refunfuñó. Tú dices eso, pero tu amigo no parece estar de acuerdo. Klein parpadeó un instante al oír sus palabras antes de bajar la mirada y sentirse mortificado al ver la evidente tienda de campaña que estaba montando. Inmediatamente se dio la vuelta y se escondió de nuevo bajo las sábanas. Con el rostro ardiendo como nunca antes en su vida, estaba bastante seguro de que si alguien lo arrojara desnudo a la nieve en ese mismo instante, la derretiría en segundos. Ja, no te avergüences, chico trepador, es una reacción natural para un chico de tu edad. Diría que incluso me has sorprendido al tardar tanto en atraparte. Sus palabras no lograron disminuir su vergüenza ni atenuar su reacción. Vamos, saldré de la habitación, haz lo que tengas que hacer y luego baja, tenemos mucho trabajo por hacer. Eso era quedarse corto. Desde que empezaron a ganar contra la organización criminal que surgió en el norte, gracias a cierto noble idiota, se habían topado con escenas desconcertantes. Bueno, dijo desconcertantes, pero serían bastante traumáticas para alguien que no estuviera acostumbrado a la sangre y la tortura como él. Se encontraron montones de cadáveres tanto de sus enemigos como de sus aliados, y las similitudes en la forma en que fueron asesinados indicaban claramente que el mismo perpetrador era el culpable. Su grupo tenía la misión de investigar el asunto y eliminar al responsable. Después de todo, Siete Manos no podía permitir que un asesino desquiciado y sádico anduviera sembrando el terror sin motivo alguno. Al oír el clic de la puerta al cerrarse, salió inmediatamente de debajo de las pesadas sábanas. Necesitaba resolver esto cuanto antes, recordó cuando Ed Strom tuvo que enseñarle cómo se hacía la primera vez, pensó que se moriría de vergüenza en ese mismo instante. Natural, así lo llamaba ella, algo a lo que él debería acostumbrarse como hombre. Se desnudó, tal vez el frío le ayudaría. Sus ojos casi se salieron de sus órbitas al encontrar una prenda que su compañero había dejado atrás. Le tembló la mano al tomar la nota garabateada a toda prisa junto a la prenda. Siéntete libre de servirte, resonaron las palabras en su mente mientras su cerebro traicionero se dirigía inmediatamente en una dirección determinada, una dirección que, para ser justos, probablemente era lo que la nota pretendía decir. Negó con la cabeza. De ninguna manera haría eso. Agarró la prenda y dio un paso para guardarla cuando la vio. Bajó la mirada hacia las bragas moradas que tenía en la mano, todavía estaban calientes, las implicaciones de eso solo empeoraron su problema actual. Maldita sea, maldijo para sus adentros. Se mordió el labio mientras se resignaba a lo que tenía que hacer y se giró hacia un cubo en la esquina que usaban para hacer sus necesidades. Maldita sea, Ed Strom.